Deuteronomio 26:16. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Cuida, pues, de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Nuevamente lo repito. Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Cuida, pues, de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Como tema he puesto obediencia real. ¿Por qué hemos titulado de esta forma este mensaje? Porque si bien recordamos, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, era una gran multitud en realidad. Y muchos de ellos, por lo que el registro bíblico nos muestra, iban muy alegres. Pero asimismo iba una parte de ellos, como en el caso de Natán y su grupo, su séquito, dice la palabra de Dios, ellos iban no con alegría, ellos iban, por decir así, obligados, porque el pueblo de Israel salió con muchas riquezas, prácticamente despojó al pueblo de Egipto en su salida. Si ustedes recuerdan, el pueblo de Egipto dio al pueblo de Israel todo bien, y no solamente todo bien, todo lo mejor de los bienes que tenían. Era orden de Dios, y ellos, no de buena gana, lo cumplieron. Y muchos de ellos vieron que el pueblo de Israel había salido con gran ganancia, aunque hacia un lugar para ellos indeterminado. No había un punto de llegada, solo había el conocimiento de un punto de salida: Egipto. Y fue así como en el caminar de los días, después de la protección, de la bendición de Dios, ¿verdad? Ellos fueron mostrando lo que en realidad había en sus corazones: una obediencia no real. Y esta desobediencia traspasó aún al otro lado del mar. Pasaron sus pies por tierra seca. El mar se abrió. Ellos vieron esta maravilla, pero aún así insistieron, a tal grado de que en el Sinaí, cuando Dios llama a Moisés a subir la cúspide del Sinaí, ellos mostraron esa rebeldía con la que habían salido. O sea, la obediencia no real. Había en ellos prácticamente algo oculto que no debería de existir, por las manifestaciones que Dios había dado de su amor y su bondad. La razón de su salida: ellos estaban esclavizados, ellos estaban sufriendo, ellos habían perdido todo y estaban a punto de perder aún su identidad dentro del pueblo de Egipto. Ellos estaban totalmente en la bancarrota, pero aún con todo y este conocimiento, no hubo en ellos aquella reflexión. Por lo tanto, se llegó el momento en que ellos demostraron lo que en realidad había en ellos: una obediencia no real. Dios, a partir de ahí, trata con muchas de estas personas, y entonces se abre la tierra y traga vivos hasta el Seol una gran cantidad de ellos. Pero aparte de ellos, después de que la tierra cierra su boca, sigue el edicto de Dios durante 40 años, dejando en aquellas polvorientas tierras del Sinaí a su alrededor los cadáveres de aquellos que aún todavía persistían en la desobediencia. Y la razón era que Dios quería que se preparara solamente para entrar a aquellas personas que estaban en obediencia. La razón era que antes de pasar habrían de sufrir una experiencia muy difícil, que solamente las personas de fe deberían de entrar ahí.
Lo que decía mi esposa, si usted no tiene pruebas, preocúpese. Y es cierto. Si usted no está siendo probado, si usted no pasa ninguna prueba, preocúpese. Porque lo más seguro es que de repente se esté engañando a sí mismo. Es bien delicado no estar seguro del lugar que uno está andando. Es muy delicado. Esto lo traigo a la mente para hacerle ver de que en realidad si uno viene y busca del Señor en la casa de oración, debe de ser con un solo objetivo, de buscar una plena comunión con Dios. Y no hacer lo que hicieron los que perecieron en el desierto. Ellos por otros motivos, por decir así, por motivos mezquinos, estuvieron ahí entre el pueblo de Israel. Es necesario la obediencia, por lo tanto, de esta generación a través de esta circunstancia. Fue purificado el pueblo de Israel. Esto debe de llamar mucho la atención a cada uno de nosotros. La obediencia debe de ir acompañada con alegría. ¿Cómo viene usted acá? ¿Con alegría? ¿Siente que la traen a la fuerza? ¿Viene presionada? ¿Cómo es que está viniendo usted a la casa del Señor? La obediencia debe de ir acompañada con alegría, simulando buscar del Señor. No vamos a ser personas de éxito. Los jóvenes, los adultos, no vamos a ser personas de éxito. ¿Querrá Dios el fracaso para los que asistimos aquí? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? Dios no quiere el fracaso. Entonces es ahí donde nosotros debemos de mentalizarnos, hacer conciencia de que si venimos aquí, debe de ser con el objetivo de ser edificados, con el objetivo de obedecer a Dios, con el objetivo de honrarle al Señor, con el objetivo de tener éxito, porque Dios es en lo que quiere. El hecho de venir a la casa del Señor, podremos decir así, es un lugar de preparación que Dios hace para que nosotros podamos avanzar en la vida. Porque Dios no solamente está interesado en que tengamos éxito, sino en que seamos de éxito. No solamente que triunfemos hoy, sino siempre. Dios está interesado en ello. En el camino del Señor tenemos uno de los ejemplos del Antiguo Testamento que es muy conocido, el ejemplo de José. José, que él estaba diciéndole a los hermanos respecto a su sueño, y ellos estaban insistiendo en que callara. Luego que lo meten en aquella fosa, y él pensando en todo ello, y luego lo venden a los madianitas, y luego va a la casa de un alto jerarca, y luego el falso que se le levanta va a dar a la cárcel, y al final ¿qué resulta? Con un anillo, no cualquier anillo, el anillo del rey en su mano. ¿Ah? Pero para llegar a esa medida de bendición, a ese grado de éxito, tuvo que pasar muchas experiencias y sobreponerse a ellas, sortearse la vida, pero confiando en el Señor, sortearse la vida, pero siendo fiel a Dios. No fue fácil, sin lugar a dudas. Entonces, una de las cosas que nos muestra la Escritura a través de este personaje, que si usted lo lee en Génesis 39, del 7 al 9, va a encontrar que una de las cosas que provocó el éxito en la vida de Josué fue la negación. En obediencia al estatuto de Dios, él se negó a sí mismo a satisfacer una inquietud pecaminosa. La mujer de Potifar quería dormir con él y él resistió. Le fue levantado un falso y no importó, él mantuvo su integridad. La negación
Este es uno de los principios que podemos decir así, más difíciles en muchas ocasiones, complicado, pero que es necesario que nosotros lo practiquemos, porque la obediencia real, esto implica, el éxito conlleva la negación de sí mismo inclusive, y el apego a la voluntad de Dios. Entonces, como en primer lugar, para una obediencia real hay que negarse a sí mismo. No debe de existir rivalidad, mezquindad, desobediencia, hipocresía, mala educación para con los padres. Debe de existir todo bien. Amén. Todo bien. La palabra de Dios dice que esto implica la obediencia real. Esto implica, hijos, obedeced en el Señor, dice, a vuestros padres. Luego, esto nos dice la Escritura, sinceridad. Debe de existir sinceridad, porque la verdadera obediencia conlleva sinceridad, que lo que decimos, esto es real. Lo que decimos, eso es real. Y, por último, fe. La verdadera, la real obediencia tiene que ser en base a la fe. Pero sin fe, dice el texto de Hebreos 11:6, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Miren, es algo hermoso en realidad. Por lo tanto, nosotros debemos de ir pensando, obedecer verdaderamente a Dios, porque eso es lo que nos va a dar el éxito. Dios les bendiga.